Hola jóvenes, mi nombre es José Cruz Hernández Martínez y en este semestre vamos a darles Matemáticas 2 en el ciclo 2020-2021. Bien, el temario que vamos a efectuar está dividido en 4 bloques. Primer bloque, reconoce y utiliza los elementos y propiedades de la geometría en el plano y en el espacio. Segundo bloque, resuelve funciones cuadráticas. Tercer bloque, aplica las funciones trigonométricas. Finalmente, el cuarto bloque, aplica las funciones exponenciales y logarítmicas. Dentro de las presentaciones que vamos a estar trabajando, habrán palabras clave que ustedes las van a ir anotando, ¿sí? Hay personas que simplemente entran a la sesión y la dejan sin ver, sin estar presente. Por lo tanto, al finalizar, ustedes rápidamente escriben la palabra clave y la van a mandar en el chat, ¿sale? Yo les voy a decir a qué horas la tienen que anotar y eso va a ser un premio para ustedes finalmente. Bien, vamos a comenzar. En el bloque 1, reconoce y utiliza los elementos y propiedades. Para esto, necesitan ustedes tener el lenguaje matemático de la geometría, ¿sí? Para podernos entender. Por ejemplo, definición de punto, definición de línea, definición de una superficie, concepto de cuerpo geométrico, el concepto de plano cartesiano. Iniciamos por el primero. Definición de un punto. ¿Qué es un punto? Es una señal de muy pequeño tamaño, casi sin dimensiones, que solamente resulta perceptible cuando hay un contraste de color, ¿sí? Y por lo general se representa de forma circular. Por ejemplo, observen este punto que está aquí, lo estoy señalando, ¿sí? A diferencia de lo que es un asterisco. ¿Qué es un asterisco? Es un punto pero despeinado. Volviendo a la seriedad. Definición de la línea. ¿Qué es una línea? Es una sucesión de puntos unidos colinealmente uno tras de otro. Estos carecen de magnitud. La línea solo nos interesa saber la longitud y en casos muy especiales también el espesor, qué tan ancho es una línea para cubrir un área. Bien, además tenemos los siguientes conceptos como segmento de recta. El segmento de recta siempre va a estar entre dos letras que se encuentran ubicadas en los extremos, desde el punto A hasta el punto B. Ese es un segmento de recta. O bien una semirrecta. Es donde hay un punto P o un punto cualquiera que se encuentra dentro de esa línea y por lo tanto se convierten en dos porciones de segmentos, ¿sale? ¿Qué es un rayo? Un rayo siempre va a ser como una flecha, donde parte de un punto y llega al otro punto, pero el otro punto está indicado con una flecha. Ese es un rayo, o también se le conoce como segmento R. Regresemos a la siguiente definición. Superficie. ¿Qué es una superficie? Es una variedad bidimensional que solo tiene caras y estas, si se pulen, se alisan, de modo que al colocarse una regla puesta sobre cada cara, esta toque todos los puntos y estén en contacto con esa superficie. Bien, en este caso, una superficie, por ejemplo, tenemos la banda de Moebius, ¿sí? Es una superficie donde aquí tenemos exactamente el dibujo de una banda de Moebius, ¿sí? Es más, inclusive ahí las hormiguitas están sobre la banda de Moebius. Una pregunta, ¿tendrá fin la banda de Moebius? Ahí se los dejo de tarea. Bien, fue descubierta por el matemático alemán August Ferdinand Moebius y también Johann Benedict Listing en 1858. El siguiente tema
Definición de los cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos son sólidos, huecos, que también nos interesa calcular su volumen, ¿sí? Y tienen tres dimensiones: largo, ancho y alto. Por ejemplo, los poliedros. Los poliedros sus caras son planas. Y hay cuerpos redondos, como por ejemplo la esfera, los cilindros, ¿sí? Tienen curvas. Recuerden entonces que en un poliedro nos interesa simplemente calcular la cara, las aristas, los vértices. La fórmula de Euler nos indica que los vértices menos las aristas más las caras siempre es igual a un 2. Es un valor constante 2. ¿Sí está claro? Recuerden, vértices menos las aristas más las caras es igual a 2. Los cuerpos geométricos se pueden dividir como sólidos platónicos y sólidos arquimedianos. ¿Cuáles son los sólidos platónicos? Los sólidos platónicos son los siguientes: tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Y vean cuáles son las figuras que tenemos que hacer para poderlos armar. Siguiente. Estos son los sólidos arquimedianos, donde son parte de sólidos platónicos, pero están cortados por una parte. Y aquí nuevamente acuérdense de la fórmula de Euler: vértices menos aristas más caras es igual a 2. Y vean el tetraedro truncado. Tiene 8 caras, tiene 18 aristas, ¿sí? Bien. Hay una serie de sólidos arquimedianos. Finalmente, definición del plano cartesiano. ¿Qué es el plano cartesiano? El físico matemático René Descartes, quien vivió en el año 1596-1650, a él se le atribuye encontrar lo que es el plano cartesiano. Él decía: primero pienso y luego existo. En el latín, coito ergo sum, y en inglés, I think therefore I am. El plano cartesiano se divide en dos ejes coordenados. El punto de intersección se llama origen y está dividido en cuadrantes, ¿sí? La finalidad del plano cartesiano es describir la posición o ubicación de un punto en el plano, el cual se representa por un sistema de coordenadas. Vean, la abscisa es el eje horizontal y se representa con la letra X. La ordenada es el eje vertical y se representa con la letra Y. Un punto cualquiera para la ubicación es una coordenada X, Y. Siempre va a estar primero el eje de la abscisa y después el eje de las Y. Por ejemplo, este es mi eje coordenado. El punto de intersección de las dos rectas se llama punto de origen. En el lado derecho superior sería primer cuadrante, al izquierdo segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Los signos en el primer cuadrante son positivo, positivo, segundo cuadrante, negativo, positivo, tercer cuadrante, negativo, negativo, y cuarto cuadrante, positivo, negativo. ¿Qué otro nombre recibe el eje de las X? También se lo conoce como abscisa o variable independiente. Y el eje de las Y como ordenada o variable dependiente. Por ejemplo, ubiquemos la coordenada 2,3. Primero vamos a buscar el eje de las X, el número 2. 1, 2. Y en el eje de las Y, el número 3. 1, 2, 3.
aquí está ubicado el punto 2,3. El siguiente, menos 3,1, busco primero en el eje de las X menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, y en el eje de las Y 1 positivo. Este es el punto menos 3,1. Siguiente, menos 3, menos 1. Nuevamente menos 3 en el eje de las X y menos 1 en el eje de las Y. ¿Sí? Finalmente, 3,2, 3 en el eje de las X, positivo, y menos 2 en el eje de las Y. Bien, hasta este momento ya hemos terminado la presentación y las palabras clave fueron ubicadas en cada una de las diapositivas. Ustedes anótenlas y en la siguiente me van a anotar cuál fue la palabra clave de esta clase. Gracias por su atención.